no sé, ahí está. Ya creo que está habilitando y comienzan a entrar los participantes. Está grabando, me Y pone. bueno, como estamos ya en la conexión, recordarles a todos que este es un ciclo de charlas de la Asociación Turística de Montevideo, que comenzó en mayo del 2020, va a terminar en septiembre de este mismo año, este año tan complicado que nos tocó vivir, y por eso este ciclo se llama El Turismo Cultural, centrado en la gente, Montevideo en tiempos de coronavirus. Y en el día de hoy, la charla de hoy, tenemos a ya nuestras invitadas, Gabriela Sicardi y Olga Nazor. Olga viene del otro lado del río Uruguay, y van a tratar el tema los museos frente a la crisis sanitaria. Así que Y ya justo, estamos. bueno, antes de comenzar, Rabelino, y darle la bienvenida, por Sí, supuesto, a nuestras queridísimas invitadas en el día de hoy, que nada más pertinente, justo hoy ellas y los museos nuestros que reabren, ¿no, Rabelino? Lunes. justamente ayer a eso de las 7, 8 de la noche salió la noticia de que el protocolo está aprobado y que los museos a nivel nacional y al menos a los museos de Montevideo también ya están prontos para reabrir y justamente la charla del día de hoy nos vino muy bien con esta noticia para poder conversar sobre ella durante esta jornada. Antes de empezar, Rabelino, ¿usted me permite decir algo, un Todo, aviso parroquial? Usted todo lo sabe que que usted quiera. tuvimos un premio el otro día que nos dio la División de Turismo de la Intendencia de Montevideo, en mi caso, por la trayectoria, por el turismo cultural. Y éramos 11 mujeres, porque fue el día, bueno, era para darnos en el día del mes de la mujer, en marzo. No se pudo por la pandemia, se dio sin público, pero bueno, tengo un lindo réplica de Don García con, bueno, el reconocimiento a la trayectoria de turismo cultural. Y del ATM eran varias mujeres, éramos Eran en varias total. mujeres, yo ahora no tengo la lista acá, pero bueno, capaz que vos te acordás de alguien más, pero estaba Alicia Barbita, que también Sí, supo ser panelista en este ciclo. Graciela Eh, Díaz de la Macarena, Alicia Barbita de Oro, Graciela, que debe estar conectada ya porque siempre nos sigue. Alba No, no la, Dardanelli, decilas vos porque yo me voy a olvidar. Gabriela Mendieta y Estela también de Orange Bike, Alicia de Bike Tours, perdón. Eh, bueno, en cuanto, empezamos entonces con las presentaciones, ¿te parece, Rabelino? Sí, antes que nada, nos están escribiendo mucho desde Serrana. Vimos también a, bueno, varios compañeros que he visto que han llegado saludos y nos dicen que había museos que ya estaban abiertos. Por ejemplo, los museos de De Colonia, que me Colonia, acuerdo ahora, y bueno, sí. algún otro museo. Ya vamos a leer esta lista de mensajes que nos están llegando y los saludos que Bueno, agradecemos pero para Montevideo, irlos. ¿te acuerdas que la mesa de museos justamente se Sí, discutió eso, que Montevideo decidió esperar sí, sí, claro. porque pensaban abrir primero lo de la intendencia, pero luego dijeron, bueno, porque acá tenemos distintas dependencias, ¿no? Museos nacionales que dependen del Ministerio de Educación y Cultura, otros de la intendencia, otros de otros ministerios, y decidieron, en cierta manera, Montevideo decir, bueno, esperamos el protocolo que tenía que pasar por OPP y todo lo demás. Entonces, bueno, es con recibimos esta noticia de que hablen el lunes. Estamos Están recibiendo. saludando de todos lados. Desde Jujuy vienen saludos. Antes de empezar, ¿no? Pero rápido, después lo vamos a dar todos. El MUPE saluda. También está conectada la directora de museos de República Dominicana. Bueno, hay varios que los vamos a ir diciendo luego de la intervención de las El compañeras y vamos presidente a presentarlas. de Admira, Walter Di Santo, el presidente desde Ah, está Argentina. Walter Sí, conectado, sí, claro. ahí está. Bueno, Elena te manda a vos, Rabelino. Elena se olvidó de mí, te manda un saludo solo a vos, al me quiere Rabe. más a mí que a vos. Jorge Bueno, Cometti, mirá Fernández también, Blanco. Ah, Jorge Cometti, mirá, del Museo Fernández del Blanco. Un Fernández abrazo, Blanco, un Jorge, abrazo Jorge. Debe lindo. andar Osvaldo también por ahí, Osvaldo, Serrana bueno, del Prunel, Museo Rally mandan saludos. Y así ahí, siguen desde Rafaela, provincia de Santa Fe, perfecto. supongo que ahí vienen por Olga, Museo Argentino del Títere, y así siguen los saludos. Elena ya te está Elena me dice saludando a que vos, sí, que me saludó también desde también. Buenos Aires.
Elena Pero también bueno, les vamos a las saludó. presentaciones, Bueno, muy Adriana. bien, perfecto. Empezamos con las Asunción, Rosmarie Barrail también están. Bueno, empezamos con la presentación de Gabriela Sicardi. Gabriela es conservadora y restauradora de obras de arte y bienes culturales, presidente del International Council of Museums, ICOM, filial Uruguay, miembro del Comité Internacional de Conservación ICOM-CC, directora de su propio estudio de restauración de obras de arte desde el año 1990. Es conservadora, restauradora y curadora del Museo Rally, con el mayor acervo de pintura latinoamericana del mundo. Proyecto de gestión de riesgo para el Museo Rally de Punta del Este, trabajos de conservación y restauración para Museo Histórico Nacional, Museo Antropológico, Museo Pedagógico, Acervo de UTE, entre otros. Restauradora de las galerías de arte como la Galería de las Misiones en Montevideo y José Ignacio, Galería del Paseo, Galería Sur y Galería Mariño, entre otras. Restauración de iglesias, Iglesia Ortodoxa Griega, Catedral Metropolitana de Montevideo, Santuario Nacional del Corazón de Jesús, entre otras. Restauración de edificios, Palacio Piria, Paraninfo de Laudelar, Teatro Mació, Castillo Pitamiglio, restauración de vitrales y mosaicos, trabajos de restauración de vitrales antiguos y creación de vitrales nuevos, y trabajos en vidrio fundido en Uberlingen, Alemania, en el taller no sé pronunciar alemán, Glaskasteltung, Diering, conferencias en congresos, reuniones y seminarios en el país y fuera de él. Desde 1995, dictando clases de restauración de diversos materiales como maderas, yesos, porcelanas, vitrales, mosaicos, mármol y pinturas de caballete. Ahora, Ravelino, la presentación de Olga. De Olga. Bueno, Olga es conservadora de museos y licenciada en gestión de recursos humanos, es presidente de ICOFOM LAM. Bueno, ya les digo, perdón, acá. Ahora sí. Perdón, vuelvo. Presidente de ICOFOM LAM, su comité de teoría museológica para América Latina y el Caribe, es miembro del Board Internacional de ICOFOM desde el 2016, catedrática en el área de la museología y la preservación del patrimonio desde 1995, profesora fundadora del ciclo de complementación curricular en museología y repositorios culturales y naturales de la Universidad Nacional de Avellaneda, con trayectoria académica en la enseñanza de la teoría museológica y de ética y de ontología profesional en la Escuela Superior de Museología de Rosario. Es miembro de la lista de expertos técnicos asesores de UNESCO del Comité Especial para la Protección de Bienes Culturales en caso de conflicto armado, con experiencia en la programación y dirección de diferentes museos en el país, Argentina. Actúa activamente como dirigente en organizaciones no gubernamentales enfocadas a la preservación del patrimonio y los museos. Fue autora del proyecto y directora del Museo del Liceo Aeronáutico Militar en Funes, Argentina, desde el año 2017, museóloga con función docente en la Secretaría de Cultura de la ciudad de Rosario hasta 2017, actuó como experta técnica en la redacción de la Ley 12.955 de protección de museos de la provincia de Santa Fe, autora y editora de artículos y textos sobre museología, dicta cursos y seminarios sobre teoría museológica y capacitación de recursos humanos en su país, como decía, Argentina, y en el exterior. Presentadas nuestras dos invitadas, les agradecemos nuevamente que estén acá y somos todo oídos para escucharlas primero y para intercambiar después algunas opiniones. Se me fueron, a ver, para. Hola. Hola, Gabriela. Estamos entonces con Gabriela, vamos acá. Quiero decirle a Olga que no es la primera rosarina que está en estas charlas, sino que anteriormente también estuvo de Benedetti, el Pichi, bueno, no me sale el nombre del Pichi, que fue director de cultura, fue director de turismo, y bueno, es músico y gestor cultural. También estuvo defendiendo los honores de la linda ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Haremos lo propio desde este lugar, y me fascina estar
en Montevideo con ustedes porque me permite cómodamente disfrutar de un mate mientras hablamos. Ya te vimos Está muy mateando, bien. está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, ahora Ahí sí, tenés. Está muy bien. Dale, entré. Gabriela. Muy bien. Bueno, como silenciemos los Olga... micrófonos. Hola, Bien. ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, porque Olga y yo somos hace viejas miembros de ICOM hace más de 30 años, entonces primero quería, Antiguas. bueno, antiguas, no sé qué es peor, pero bueno. Bueno, capaz que no. Déjalo ahí, hace 30 años que estamos en ICOM y yo quería explicar un poquito antes que empezara Olga con toda su sapiencia que es maravillosa, qué era ICOM por las dudas de que alguno no supiera, ¿no? Y nosotros pertenecemos a una organización de profesionales de museos. O sea, somos los profesionales, nos dedicamos a preservar el patrimonio, el actual, el futuro, y tanto material, inmaterial, natural, y para que sea en continuidad en las comunidades. ¿Cuándo se creó ICOM? Después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente el patrimonio estaba muy mal, y bueno, se creó ICOM en el año 1946, en París, por un norteamericano, Hamlin, y la primera asamblea fue en México, o sea que no fue solamente, que a veces se dice solamente Europa o Estados Unidos, no, la primera asamblea fue creada en México, o sea que estamos desde el año 46. Dicen que ya superamos los 44.686 miembros, estamos como con 48.000 en 138 países, 118 comités nacionales y 32 comités internacionales, ¿no? Estos comités lo que hacen es, tenemos comité de ética, comité de definición de museos, es lo que largamos la definición de museos en el mundo, y una de las cosas fue precisamente el protocolo. La página de ICOM tenemos maravillosas cosas para compartir con los museos, que a veces no se utiliza tanto como se podría utilizar siendo miembro de ICOM y no siendo miembro de ICOM, como las noticias de ICOM, el centro de información, porque somos asociados con la UNESCO, evidentemente. Entonces tenemos un montón de cosas. Una cosa muy importante, como me preguntaba Adriana antes de empezar, era con la parte de seguridad. Por ejemplo, está el observatorio de tráfico ilícito. Siempre estuvo la lista roja, que la lista roja era todo lo que se había robado, entonces uno tiene que estar al tanto de que no pase de un país al otro, y el observatorio se creó en el 2013 y es maravillosa forma de darse cuenta qué es lo que está y lo que no está, y en eso un montón de cosas más que tenemos para ofrecer. Pero ahora nos compete lo de lamentablemente lo del COVID-19, que no es como después de la guerra, pero nos ha afectado mundialmente, tanto a los museos, bibliotecas, teatros, fuimos muy afectados precisamente porque, como dije ahí, afecta el paisaje cultural, las comunidades, nuestra identidad, pero paradójicamente, por más que se cerraron los museos, el 95% o 90% de los museos en el mundo, se aumentó más de un 15% o más en algunos casos la participación en Internet. Y nos cambió la vida a todos, porque la verdad que antes hacíamos los congresos y teníamos que ir de un lado para el otro, y el 24 tuvimos la Asamblea Nacional, la Asamblea Internacional de ICOM, y estuvimos todos los países sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que hay un montón de códigos, de ética y de protocolos? El protocolo para la apertura de museos, que ya se habían abierto en Europa, evidentemente, se dividían en distintos sectores. La llegada del público, adaptar el flujo de los visitantes, reforzar las medidas de seguridad, y lo que me compete más a mí, que es la conservación de las colecciones, porque soy conservadora y restauradora. Para preparar la llegada del público, son cosas muy elementales de repente, pero como con todos los protocolos, uno tiene que tener las cosas elementales. Yo no las puse todas, pero como que definir el máximo de números de visitantes permitidos, ¿no? Porque a los que se acercan, y encima, digamos, cuántos visitantes se puede entrar en un metro cuadrado, que antes de repente se amontonaban todos, ahora no. El tiempo medio de visita, que cada tanto los visitantes tienen que ir saliendo para que entren otros. Considerar la reapertura de exposiciones sí o no, dependiendo de cómo se amontonen y cuál sea el flujo.
y evidentemente evitar que las personas con síntomas entren, eso es en todos lados. Por eso que digo, a veces los protocolos pueden ser un poquito repetidos, ¿no? Y considerar también de repente, en algunos casos que es muy difícil para nosotros de repente, es extender los horarios. Todo depende de también la cantidad de personal que tengamos, porque no es fácil tener tanto personal, y es lo que hablábamos también de que la seguridad del museo, a veces necesitas más personal para que el público fluya, y necesitas más personal para controlar, pero no tenés las posibilidades, pues no tenés el dinero y tenés que ir limitándote. Y por supuesto notificar todo esto en la web. El acceso al público, por supuesto el distanciamiento social, el 1,5 metros que se, por lo menos, o 2 metros como dicen acá, los ascensores solamente para las personas discapacitadas, y evidentemente todo lo que sea táctil hay que sacarlos, y los botones de los ascensores se tendrá que limpiar. Todo eso de limpieza es como en todos lados. Separaciones de las taquillas, y si es posible, una entrada y una salida, un recorrido. Y evitar, evidente, ¿se acuerdan que antes dejabas las cosas, las carteras, las cosas? Bueno, eso hay que evitarlo, los guardabultos, y eso se evitan. Las visitas guiadas, es un problema las visitas guiadas, porque las visitas guiadas en realidad se te amontona más gente, capaz que lo que se está preparando ahora, que creo que tengo en la otra, era instalar, sacar ¿cómo se llaman? Las audioguías. Las audioguías por lo general las tenés que limpiar muy bien, porque se las das a una persona, después se las das a otra, y entonces ahora se está implementando tratar de poner una app que cada uno se baje en el teléfono toda la información del museo, entonces ahí sí es mucho más individual, y de esa forma, digamos, evitamos un montón de, evidentemente también dispensadores, para reforzar la seguridad sanitaria, las puertas interiores siempre tienen que estar abiertas, todo ese tipo de cosas que nos permitan no estar interactuando unos con los otros. Eso es lo fundamental. Lo que a mí me complica más, digamos, en la parte de conservación es que te dicen, bueno, dejar las cosas ventilándose. Ah, ¿ya me tengo que ir? No, está bien, está bien. Bueno, dejar ventilando. Entonces, teníamos unos aires acondicionados, los museos que podían tener aire acondicionados, los aire acondicionados encima tienen que ser RD1, que son como de hospital, y eso a mí se me complicó, no entendí muy bien, pero parece que purifican el aire de otra forma, y si no, mantener las ventanas abiertas. Bueno, eso para las obras de arte las afecta. Evidentemente siempre hay que conservar la salud antes que la obra de arte, pero la obra de arte recibe cambio de temperatura, polvo, un montón de cosas que tenemos que reforzar la conservación ahí. Entonces es como que, por un lado, es lógico que tengamos que cuidar la salud, pero por otro lado, los conservadores tenemos que reforzar muchísimo lo que es la conservación de las obras de arte, porque todos los protocolos que teníamos para las obras de arte, que teníamos que mantener 18% más, 20% más menos, el 18%, 18 grados, la temperatura, la humedad relativa, ambiente también, todas esas cosas que venimos repitiendo hace años, ahora si ventilamos, si dejamos abierto, digamos, es como que se nos cambia un poco todo eso y eso afecta. Y esto estaba en la conservación de las colecciones. También dicen que los museos tienen que tener más personal de repente para eso, pero también lo que hablábamos de que estamos en un momento donde si el 90% de los museos cerraron, que creo que es el próximo, las repercusiones económicas han sido terribles, porque todo depende en el lugar donde estés del mundo, pero puede ser que un 20% de los museos ahora no vuelvan a abrir, no tengan para pagar personal. Los independientes sufrieron muchísimo, como yo que soy restauradora a veces independiente, ahí es mucho más complicado para que te vuelvan a llamar. Entonces no es solamente un problema, digamos, es un problema económico también muy grande que tenemos para cuidar los tesoros que tenemos, porque no los vamos pero es un problema económico como en todos lados. Tengo muchos más, pero acá está la diferencia entre América del Norte y Europa, pero me parece como que ya prefiero dejarle el paso a Olga y después podemos ver de todo esto con las preguntas o no sé qué les parece. Perfecto.
Sí, poné, ¿sabés qué? La de América Latina, Europa. Vamos a ver Está. el panorama que estamos ahí, Pará, porque Europa. yo con lentes no veo, tengo que acercarme para ver así. Ahí está. Para Entonces, tener un poco, para ver dónde estamos parados, ¿viste? claro, Latinoamérica. para que tengo que ver qué era No, no, así, está bien. no, y no estoy seguro. No, esa, Entonces, esa. viste que en Dice reducir el personal. reducir el Reducir los personal. personal es casi un 40% en América del Norte, en América Latina un 37%, raro, viste que tenga, y un 24% en Europa. Por supuesto que reducir los programas, todas tienen muchísimo. Tenía también la de, como es la de países árabes, la de Asia y todo eso, que eran más todavía reducían las cosas. Pero, por Pero ejemplo, lo interesante, Gabriela, perdona la interrupción, que acá marca una diferencia, es la pérdida de fondos públicos. Parecería que en Europa y en América del Norte es menos de un 40%, donde en América Latina la pérdida de fondos públicos es un 61%. Digo, como que eso marca una diferencia. Y increíblemente en Europa cerrar el museo está como por encima, ¿no?, de lo que es Latinoamérica y América del Norte, pero la cuestión de los fondos públicos es algo que es preocupante no, también. cerrar el museo es el 8%, 10% y 12% en América Latina. Claro. En los países árabes, insólitamente, dice como muchísimo más para cerrar el museo, como un 40%, me pareció rarísimo. Sí, Evidentemente que esto es una encuesta anónima, hecha por ICOM desde el 7 de abril al 7 de mayo, y hay cosas que de repente no son exactas para cada país, pero nosotros aparte tenemos muchos museos que la mayoría son públicos, entonces evidentemente que no va, claro. ese es el problema. Esta encuesta está en línea, en ICOM, ¿no? En ICOM está todo. El protocolo, la encuesta, todo. Está muy buena la encuesta. Se siguen haciendo, permanentemente se van actualizando. Claro, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Bien. Con más tiempo tengo más para darles, pero ahora quería escuchar a Olga. Para la segunda vuelta viene. Porque tenemos preguntas, estamos diciéndole a todos. Tenemos tiempo. Sí, dejar de compartir pantalla, Gabriela. Escuchemos ya me voy. A Olga ahora, la primera vuelta, y vos tenemos la revancha durante la charla para seguir hablando. Perfecto. Me gustó lo de revancha, me gustaría saber lo que es, pero bueno, acá estamos en el ruedo. Bueno, yo estaba pensando cuando quedamos en tener este momento juntos, que estoy disfrutando, realmente la disfruté a Gabriela, disfruto de ver a las personas que participan, la mayoría conocidos, amigos, gente de este minúsculo grupo humano que somos los interesados en el patrimonio y en las diferentes articulaciones de estar en contacto con él, de las cuales pertenece obviamente el área turística, ¿verdad? Y esto de que el lunes o ya han abierto algunos museos en Uruguay me hizo pensar en qué hay detrás de la puerta de cada museo que después de tantos meses alguien pone una llave y entra. Y me hizo pensar en bastantes cuestiones. De hecho, esta es una situación reactiva a una emergencia. Un hecho insólito que requirió acomodarse a situaciones de acciones, digamos, de abordaje absolutamente insólitas, las cuales se han experimentado, se están experimentando, como todo, como todos los órdenes, en el orden de la ciencia de la salud, por supuesto, y en el orden de nuestro métier también. Para esto, de hecho, se han generado protocolos. Gabriela nos dio el protocolo máster, por ejemplo, que ofrece ICOM, pero de hecho, cada lugar, cada país, cada ciudad y cada museo en sí ha ajustado estas normativas generales a sus necesidades, a sus posibilidades, a lo que realmente quieran. Y esto me ha hecho reflexionar bastante a mí. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Qué significan los protocolos que se han generado, armado y que se van a implementar en el caso de Uruguay a partir del lunes?
hay bastante para pensar en esto. Y lo primero que se me ocurre decir es que es la primera vez que en el manejo, gestión, administración o convivencia entre las personas y el patrimonio, se pone el acento en la gente. Fíjense qué interesante esta cuestión. ¿Y qué quiero decir con esta cuestión? Fíjense, más o menos en el último tercio del siglo XX, las miradas puestas en la conservación, en la preservación del patrimonio, se generalizó, por decirlo así. Había, obviamente, todo el tiempo hubo acciones en este sentido, posturas en este sentido, pero de hecho, si se globaliza de alguna manera esta necesidad de preservar, junto con los movimientos ambientalistas, es en la segunda mitad avanzada del siglo XX. Y entonces aparece la protección de los sitios arqueológicos, la protección de las áreas culturales y naturales, la protección obviamente de las colecciones del museo, lo que significó esta restricción de la fotografía en los años 90, creo, no me acuerdo, ayúdenme algunos si me equivoco, esta reacción ante los cubos flash de las cámaras de fotografía, esa primera cosa novedosa, ay, no hay que sacar fotos, no debemos, y tampoco lo debemos hacer en los bosques ni en las áreas, en las áreas naturales, en fin. En realidad siempre puesta afuera de la persona, esto quiero decir. Y de golpe, un hecho global tremendo, una pandemia incontrolable o difícil de controlar, nos obliga a hacer una retrospección, y por eso lo traigo aquí, porque aquí está emparentado museo y turismo, aquí está emparentado organismos de difusión cultural y turismo. De golpe, esto hace que en cada protocolo que se ha escrito, el primer punto es la gente. Y me interesó lo que dijo la Gaby, porque de alguna forma dijo, bueno, lo más importante es la salud, y sí. Pero fíjense el recorrido que tuvimos que hacer. Desde una época absolutamente, podemos decir, medio depredatoria, ¿no es cierto?, en el sentido de que parecía que nadie cuidaba nada, a algunas largas décadas de cuidar solo los bienes, y ahora llegó el momento de integrar toda esta cuestión como corresponde, y integrar bienes, áreas y gente. Esto me recuerda que en un webinario que se hizo hace un mes más o menos, coordinado por la doctora Coronado en Centroamérica, hablamos de esta cuestión. Y hablamos de, en realidad, qué se espera cuando se abre el museo. ¿Qué se espera para el cuidado? ¿Qué se espera para el funcionamiento? Y mencionamos algunas cuestiones que me permito repetir aquí, porque ustedes están en un momento clave de esta cuestión. Y allí hablábamos de que había 4 niveles diferentes en el momento en que la llave se pone y se abre el museo y entra la gente, que los primeros habitantes de ese momento histórico va a ser la gente que trabaja allí, la gente que se desempeña allí. Y ahí podemos identificar 4 niveles de emotividad, por decirlo de una manera, no sé si es de una manera general. Y esto es, emotividades que tienen que ver con las funciones que va a cumplir la gente en este lugar. En primer lugar, la emotividad de quien dirige el museo. Me tocó hacerlo muchos años y ahora no quiero estar en los zapatos de mis colegas directores de museos que tienen que hacerlo en este momento, porque en esta cuestión de tener que generar estrategias, que generar objetivos, que administrar acciones y que hacer los cambios, y algunos cambios
siquiera hasta irreflexivos, porque partimos del no conocer. El director del museo es un hombre clave, por dos razones, porque tiene a su cargo el tema de la preservación de hombres y bienes, y tiene a su cargo la dirección de las acciones y gestión administrativa de las cuestiones, y enseguida vienen las personas que vienen con su propia carga emotiva a funcionar de una manera que quiebra los modelos de funcionamiento anteriores, probablemente, a su vez, con la carga emotiva que viene desde su familia y su espacio privado, y con otra carga emotiva importante, que es la del temor por su posición laboral. Esta es la segunda emotividad que identificamos. Y después tenemos una tercera, que es el público, el que viene a buscar algo, el investigador, el público, la persona que viene a recibir algo, y también tiene que adecuarse a discontinuidades, a imperfecciones, a idas y vueltas, y eso va a requerir un gran nivel también de adaptación y comprensión a la situación. Y por último, hay otro nivel que tiene que ver con los benefactores y proveedores, podríamos decirlo en un gran grupo, y tiene que ver con los organismos benefactores del museo, que se van a encontrar a lo mejor que los canales donde obtenían las posibilidades financieras, centrémosla allí, hay otro tipo de benefactores, pero sostengámosla allí, se van a encontrar que a lo mejor los fondos de sus recursos o los espacios donde podían obtener los recursos por esta hecatombe también económica y financiera, a lo mejor o no están, o han menguado, o tienen otras urgencias que en realidad le hacen quitar de su panorama de posibilidades de ayuda a los museos. Y dentro también de los proveedores, hay otra parte que tiene que ver con aquellos que verdaderamente están vinculados precisamente para asistir bienes e insumos. Y aquellos también se van a vincular con situaciones de retracción a lo mejor en el pago de estos bienes e insumos, en algunos cambios que va a generar también el hecho de las restricciones económicas, y toda esta cuestión necesita, por decirlo así, para funcionar de entrada, amplios niveles de comunicación y de solidaridad y de adaptación. Eso me parece que creo que es necesario haberlo dicho de esta manera, porque si cuidamos a las personas, seguramente vamos a estar en mejor condición de cuidar nuestro patrimonio. Y en lo que ahí como se refiere, y permítanme que me sonría, porque toda esta situación, que ya es muy compleja y controvertida de por sí, no se encuentran los profesionales de la museología del ámbito global reunidos en ICOM en la compleja, y no quiero decir desquiciada, porque sería muy mío eso de decir desquiciado, no quiero decir desquiciado, pero se encuentra en la compleja y especialísimo desafío de estar diseñando la nueva definición de museos. Por lo tanto, si había que agregar un componente complicado a la situación, es esto, de que en este contexto, aún con todas las cosas que hay que adaptarse y tratar, hay un organismo que mundialmente nuclea la museología y que en este momento está discutiendo qué es en realidad
qué es el espacio, el ámbito, el fenómeno cultural que estamos gestionando y tratando de abrir. Eso es todo. Me parece que hay bastante material para la charla. Olga, Y ahí mirá, hay estamos. un comentario, muchísimas gracias. Un comentario que te hace Ángela Márquez que dice: creo que la atención ya estaba puesta en la gente con la incorporación de la accesibilidad, un equilibrio entre patrimonio y usuarios, la integración, la inmersión. Considero que esta nueva etapa tiene que ver con la posibilidad de hacer cambios profundos en las instituciones. ¿Estaba ya puesto en la gente antes de la manera que vos lo planteaste? Parecería que no. Si bien hablamos de accesibilidad, pero parecería que hay como un cambio, ¿no? Centrado en la gente. Este ciclo se llama Turismo Cultural Centrado en la Gente. De hecho, bienvenida a la accesibilidad y los intereses en la accesibilidad. De hecho, no está generalizada. No está generalizada en muchos lugares, pero bienvenido, y en eso acuerdo con la colega, totalmente. Pero la cosa va mucho más allá de eso, de que una persona con dificultad motora o con dificultad visual pueda acceder. Bienvenido todo eso, no tengo dudas. Pero hablemos de algo un poquito más allá. ¿A quién no le pasó? O estando viajando aquellos que han podido hacerlo, o estando viendo una documental, una noticia o algo, ver apiñadas a lo mejor colas de 50 metros de personas tratando de acceder a un museo de alguna ciudad central, digamos, de algún destino central de turismo, digámoslo así. ¿A quién no ha visto eso? ¿Quién no ha visto hordas, y perdónenme las expresiones, pero para hablar hay que hablar claro, multitudes de personas embretadas, a lo mejor para tener un fugaz paso por el interior de la Capilla Sixtina, y tener 3 minutos o 5, no recuerdo cuánto era, pero era así, para mirar al techo y ver lo que quiso ver toda su vida, para lo que juntó plata toda su vida, y yendo así tener que irse inmediatamente para que venga el otro contingente. Y aquí estoy juntando las dos cuestiones, la turística, de la gestión turística, y la cultural del organismo que recibe. Entonces, supónganse, esto es tan impensado en la nueva normalidad, esto es tan impensado como un desayuno continental americano en un hotel para un contingente turístico, donde cada cual a lo mejor displicentemente con la mano agarraba una manzana o respiraba sobre un brownie. Supónganse, es absolutamente impensado que siga ocurriendo. Fíjense, estas cuestiones que lo habíamos naturalizado de una forma, en el nuevo contexto de protección, no va a poder ocurrir. Bueno, tampoco en el nuevo contexto va a poder ocurrir la cola de 70 metros o 50 metros. Me pasó, miren, hago esta referencia y perdónenme que a lo mejor autorreferencio. Me pasó eso viendo en Ámsterdam, bajo una llovizna despiadada, una cola de 40 metros fácil de personas para entrar a un museo. En el Rijksmuseum. Era otro, pero no importa. Lo que quiero decir, que estas cuestiones son las que hay que ver, son las que vamos a tener que ver por obra y gracia de un virus espantoso, pero que la traíamos ya en la mochila. A eso me refiero, y le agradezco a la colega su pregunta, sí. Porque vos nombraste 3 palabras fundamentales, porque parece que hay como un cambio de paradigma que nos trae el COVID-19, ¿no? Y hablabas en estos 4 niveles de emotividad, y de los visitantes, y de las personas, las nuevas configuraciones, porque esto es una nueva configuración. ¿Cómo yo voy a ver y visitar un museo? No va a ser como antes, como tú decías, como el buffet,
que antes lo damos por natural, que agarrabas la manzana. Hoy no va a ser las colas y colas de gente, hay que buscar, porque también están las soluciones digitales, que en esta pandemia hemos consumido muchísimo más cultura que quizás, ¿no, verdad?, por lo digital. Pero tú hablas de 3 palabras: la comunicación, la solidaridad y la adaptación. ¿Es que vamos a ser más solidarios? ¿Es que de alguna forma, y aparte pensar, ¿no?, cómo nos estamos relacionando también con ese patrimonio? Porque es cierto lo que vos decías, se corrió el eje, antes era la conservación per se, y perdón Gaby, pero la conservación per se, el patrimonio per se, pero ahora es ¿para qué conservo? Porque evidentemente son las personas en el centro. Entonces, también eso está bueno que tú lo hayas puesto en juego, ¿no? Una pregunta tenemos acá, porque Ravelino se nos fue, como ustedes saben, Ravelino entra y sale, ya los que siguen el ciclo saben que él entra, sale, viene y va, entonces me deja todo el trabajo para mí. Entonces yo tenía una pregunta que se me perdió acá a Gaby, así acá, de Ángela perdón, No veo, si no me la saco los pregunta que lentes, tengo no acá, veo. de Mercedes Picot. Dice, para verificar, los aires acondicionados o climatizaciones que no se adapten al RD1, ¿podrán afectar la salud de los empleados y visitantes al museo? Mira, yo antes de la charla iba a llamar a un amigo que es ingeniero en aire acondicionado para preguntarle bien, porque de eso no sé. Yo sé que los aire acondicionados de los hospitales son diferentes a los que tenemos habitualmente. Y sé que purifican el aire diferente. Ni siquiera es el mismo aire acondicionado, yo creo, no soy ingeniera, que el que tenemos. O sea, que no sé, porque hay que limpiar los filtros, hay que hacer... Yo lo que puedo hacer es preguntarle a las personas que saben, fijarme bien, porque en la página de ICOM también está lo de los distintos aire acondicionados y todo eso, pero preguntarle a un ingeniero que sepa, a ver cómo se puede adaptar, y después puedo responder la pregunta, porque de Perfecto. eso No sé. no sé. Después No sé, también sé. te querían contactar, creo que es María Rodríguez, y que le dijimos que le damos tus datos. Dice, MUPE necesita restaurador y no logramos acceder, incluso pretendíamos realizar algún curso. Y con eso de Ah, sí. restaurar, sí, que le dimos material de 1889, dice, 1889. Bueno, 1889, ¿qué cosa? del Eso material no. que tienen, dice Ah, María ta, Rodríguez. ta, ta. Yo no veo hasta ahí. A las 2, pero bueno, te focalizo a ti, Gabriela. En esta pandemia, ¿no? La cuestión de la gestión del riesgo, mirando la región, estoy mirando nuestra región, y fundamentalmente también pensando con Osuri y lo que pasó con el Museo de Río. ¿Cómo es esta gestión del riesgo? Es decir, ¿cómo estamos en esta pandemia, donde se decía por un lado que se reducía el personal, ¿no, verdad? Pero ese patrimonio hay que cuidarlo, pero también cuidar a esas personas. Es decir, ¿cómo es esta tensión entre ambas cosas y cómo es la gestión del riesgo aquí? ¿Estamos cómo? En una escala del 1 al 10, por decirlo de alguna manera. No sé una escala del 1 al 10, pero sé que la gestión de riesgo es fundamental. Fundamental en todos lados, hasta para en tu casa, fundamental. Porque tenés que fijarte en los niveles del edificio, del barrio, del edificio, de cómo están las instalaciones, de cómo están las vitrinas, de cómo está todo, digamos, hablándote de conservación. O sea, llega a ser desde un incendio en un lugar boscoso hasta una inundación que puede afectarte, o también los distintos tipos de vitrinas o las luces. O sea, hay que hacer algo que es dividirlo en distintos sectores y todo de gestión de riesgo, que es apasionante. Lo que podemos hacer es hacer una charla de gestión de riesgo de la de ICROM, como la que hacemos en ICROM, y explicar bien cuáles son los pasos que hay que seguir, porque se puede ir de adentro hacia afuera, del barrio, del edificio, las cosas, todo, hasta llegar a la obra de arte, de repente, que tiene también sus formas de conservación, pero ahora tenemos que ver la gestión de riesgo, porque gestión de riesgo es para todo, digamos, ¿no? Hay una ¿cómo se llama eso? La UNIT, ¿no? Las normativas, ¿viste? Que son de gestión de riesgo para todo hay. Para las fábricas, para los hospitales, para todo. Nosotros tenemos gestión de riesgos para la conservación, para los museos. Pero en este caso tenemos que también agregarle la gestión de riesgo de salud. O sea, tenemos que hacer una mezcla de las dos cosas, ¿entendés?
Entonces, Mi para que pregunta es si hay conciencia en la región no, de la gestión del riesgo. no Yo, va a haber yo tengo mi conciencia, si opinión no se personal. restaurar cuesta un triunfo, porque ¿qué es lo Por que eso. pasa también? Ahora se está humanizando, estamos hablando de humanizar el patrimonio también, en todas las charlas de la webinar de los restauradores y todo hablamos de humanizar el patrimonio, también, porque la gente tiene que integrarse. Pero si no hay plata, de repente, ya no teníamos plata antes, ahora tenemos que invertir. Por ejemplo, estábamos hablando de los discapacitados. Se puso un montón de esfuerzo, un montón de cosas para tener de repente rampas en los museos, que cuesta, que a veces no se puede, que son edificios adaptados, ascensores en los que más se podían, baños, porque los baños tienen que ser baños para discapacitados y todo. Pero eso es un montón de dinero que hubo que hacer un esfuerzo bárbaro. Ahora, ese montón de dinero se necesita también para pagar sueldos. Porque, como dijimos, los benefactores y todo eso han bajado. ¿Por qué? Porque hay falta de trabajo, hay gente que necesita para la salud. Entonces es como que tenemos que hacer un esfuerzo doble para poder mantener no solamente los puestos de trabajo nuestros, sino también mantener, aunque no se quiera, hay que conservar las cosas, no se pueden perder tampoco. Entonces, no sé si me fui de tema. Sí, no, perfecto, perfecto. Está clarísimo. No, lo de la jornada, levanto el guante y creo que va a haber una jornada que está pensando en cómo es Uruguay con Argentina para octubre, sobre gestión de riesgo. Así que ya te voy. Hay que hacer gestión de riesgo de la de antes y mezclarlo con esto nuevo, o sea que es toda una gestión de riesgo nueva. Quedó clarísimo, quedó clarísimo. Alejandro Jiménez Rodríguez, apareció Rebelino. Bueno, voy a leer esto que nos escribe Alejandro Jiménez Rodríguez para Olga. Dice, le pregunto para la amiga Olga, ¿cómo instrumentamos en este nuevo contexto la participación colectiva de los niños y jóvenes en los museos, en el entendido de que son multiplicadores y motivadores de la posterior visita con su familia? Pienso en talleres y visitas didácticas. Por empezar, un saludo al querido amigo, ¿no? Tantos años de amistad. Qué linda pregunta, ¿cómo instrumentar? De hecho, hay protocolos para eso también, para las visitas guiadas, para las visitas coordinadas, sobre todo, bueno, para el público cautivo que implican los niños en el museo. De eso el Comité de Educación de ICOM, que es el Comité SECA, tiene una vastísima, diría, literatura en ese sentido. El punto es, esto que decíamos recién, el punto es, y lo que también dijo Gabriela, a todo lo que tenemos instrumentado para la preservación de la colección, a todo lo que tenemos que incorporarle la cuestión escrita sobre la protección de las personas y los rasgos de creatividad que se requieren para no perder ese valor del público cautivo que tenemos, que implican los niños en etapa escolar, y tampoco alejarlos de alguna manera del museo, pero ofreciéndole las garantías, achicando, fíjense, en paralelo con el comienzo de la educación sistemática en los países que ya han salido o están en una etapa post-pandemia, es reducir el número de niños por aula, ¿verdad? Bueno, esa, obviamente, si ya está implementada y está implementada en la sistemática, es una manera de que podemos tomarlo eso, ver cómo. Todo requiere mayor esfuerzo, mayor concentración, mayor niveles de comunicación solidaria en este sentido, que me lo había dicho Adriana, esto de que cada uno que tiene un dato, comunicarlo. Y eso ha ocurrido en otros aspectos, ahora en la inmediatez. Países que han elaborado su protocolo se lo pasaban a los colegas de los países que todavía no estábamos en esa situación. Y yo estoy segura también que
después les voy a pasar una normativa de un museo italiano muy interesante, que gestionó algo por periodos, que me parece que lo va a ayudar en su inquietud al colega de la pregunta. Se lo voy a pasar a ustedes, ahora cuando termine, lo tengo que buscar, pero podría responder esa pregunta, al menos con un modelo práctico de alguien que ante su necesidad diseñó esto, pero valió la pena. Ha estado circulando por los grupos de interés y podría llegar a responder de una tímida forma a lo que me pregunta mi amigo y colega. Pero seguro que, como decís tú, son nuevas configuraciones, porque si hay pequeños grupos en las escuelas, también el museo también pensando, ¿no?, esta visita. Y tiene que ver con esta pregunta que va, no sé, Ravelino, si estás allí, pero, sí, pero dale, para cualquiera de las dos, y es esto que siempre hablamos. Acá hubo una exposición, la de Picasso, que tuvo un éxito tremendo el año pasado, y la pregunta es, ¿qué sucede con las exposiciones que se considera su éxito de acuerdo a la cantidad de público que las visita en este nuevo entorno? O sea, ¿son mejores por la cantidad de público o, como decías vos, Olga, es porque fui a la Capilla Sistina y vi las obras de la Capilla Sistina? ¿O pasó por mí el museo? Hace rato que hablamos de calidad versus cantidad, en todo orden humano, calidad versus cantidad. No hay duda de ello, no hay duda de ello. ¿Qué nos da la cantidad de público? Miren, he tenido colegas que se han dedicado su vida profesional a estudiar al público. Y en realidad, las estadísticas focalizadas en la cantidad de público, y dicen nada, en realidad dicen nada, esa cosa de la satisfacción, tuvimos, en el 2015 tuvimos, qué sé yo, no sé, 100.000 personas, 5.000 personas, no importa, como no importa el tamaño de un museo, no importa la cantidad de piezas de un patrimonio. Lo cuantitativo en realidad sirve para determinadas cuestiones, pero para ese vínculo de la persona con el bien cultural, ese momento, ese impacto, esa emoción, ¿se mide en cantidad de personas? Sí, es individual. La capacidad de modificación que tiene el patrimonio en términos de lo contemplativo de la persona y del conocimiento que adquiere, ¿se mide en la cantidad de personas o se mide en cada individuo cómo eso impacta en su personalidad, en sus capacidades de autodesarrollo, de conocimiento, de embelezamiento, si se trata de algo? Por lo tanto, lo cuantitativo no siempre, diría yo, es escasamente representativo. Pero lo que pasa es que lo cuantitativo en la naturaleza humana nos encanta, porque así nace la escritura, ¿no? La escritura nace contando el excedente económico de la primera civilización. Entonces, cuando vemos un cuadro doble entrada, parecería que tiene más peso que una experiencia de tipo cualitativo. Y esto lo venimos discutiendo en varios aspectos, ¿no? Sí, pero sin duda. Con el tema de cuantitativo, hay algunas personas que están interviniendo. Acá, por ejemplo, Ángela Márquez dice que la cantidad no dice nada. Pero hay una acotación de María Rodríguez, desde el Museo Pedagógico, que ella dice que bueno, esto era antes, ¿no? Recibían un ómnibus con 50 niños, y que ellas eran 2 maestras, y bueno, ¿cómo solucionar el tema de esos niños que, si no son 50, que vienen de una escuela alejada a veces, no pueden venir 10? Primero porque las clases, ahí habrá 2 o 3 clases juntas. Económicamente no lo pueden hacer, por el tema del traslado, bueno, se quedan sin ver el museo, ¿no? Es una inquietud que también ella plantea, que tiene que ver con lo cuantitativo desde otro lugar, ¿no? No desde esas exposiciones masivas. Absolutamente, acuerdo con la colega, acuerdo absolutamente. ¿Cómo se hace?
separar, lo que decía Nicom era separar las exposiciones, separar en grupos. Si tenés una exposición, te vas a unos niños a un lado, otros niños a otra exposición, otros niños a otro, y separarlos. Si vienen todos juntos en un ómnibus, digo, porque son la misma, pero por lo general en las escuelas ahora ya de por sí cortaron, digamos, las clases. Eso es lo que creo que saber, que de un grupo de 40 ahora van 20 y van 20, entonces es como que ya de por sí ya vienen como cortados esos. Pero lo que te dicen es ir abriendo de a poco. A mí, por ejemplo, lo de Picasso me pareció maravilloso, porque accedimos a un montón de obra de Picasso que por lo general tenés que viajar para eso. Por eso que también la gente fue masivamente. Pero siempre me pareció como que hay cosas el problema somos nosotros, los museos, que no sabemos de repente mostrar todo lo que tenemos y esto nos está ayudando muchísimo, hay que ver el lado positivo, que con las redes y con la nueva normalidad, la gente se está enterando mucho más lo que hay dentro de los museos. Entonces empiezan, cuando vos sabés y te gusta lo que vas a ver, ahí lo disfrutas más y va más gente. Pero si vos no tenés ni idea de lo que es un Costigliolo de repente, capaz que no te interesa ir, pasás por al lado y no sabes lo que es un Barradas y tampoco. En cambio, un Picasso como que es algo que llama más la atención de la gente. Y esto, para mí, en la nueva normalidad, el COVID y las redes sociales nos va a ayudar a nosotros a mostrar mucho más los tesoros, como te digo, que tenemos, que de repente hay gente común que o no lo sabe o no lo disfruta, pero puede elegir entre distintos museos, no sé. ¿Será que el museo comunica bien? Hay que pensar también, ¿será que el museo de qué forma, cuál es el rol de educador del museo, ¿no? Y también cómo son las alianzas entre el museo y la escuela, cómo son las alianzas con el museo y la comunidad. Es para un replanteo. Pero Picasso también, fue un punto muy interesante, porque Picasso se cobró la exposición, y en el Uruguay cobrar fue toda una discusión. Sin embargo, eso apoyó, dicho por el director del museo, Enrique Enrique Aguerre, lo que ayudó al museo que ingresara ese dinero. Es decir, porque también el museo está haciendo cosas, siendo un museo dependiente, ¿no, verdad?, del Ministerio de Educación y Cultura, pero cómo esto también a nosotros nos interpeló nuestra idiosincrasia uruguaya, de la gratuidad de los museos. Entonces, bueno, pero hay una cosa, Adriana, nosotros venimos hablando de esto hace 30 años también. Primero, claro, no podíamos tener un shop, una tienda de museo, estaba prohibido por ley. Hubo que ir a protestar, íbamos que ir a hablar, estamos hablando hace 20, 30 años atrás. Después, digamos, lo de cobrar el museo fue algo que se habló, no se habló, y después empezó a salir. O sea, es como que es algo, nosotros somos lentos para las cosas. Esto nos acelera de repente. Claro. ¿Entendés? Me río, pues, si viene el fin del mundo, va a andar a Uruguay porque viene 20 años después. Exactamente. Pero sí, claro, por eso se crean las asociaciones de amigos y todo, pero digo, que eso también fue un punto de inflexión acá en el país, ¿no? Bien interesante. Ravelino, di. No, Adriana, porque hay muchas intervenciones y no las quiero dejar pasar porque después siguen y se nos van. Entonces, por lo menos algunas... Y yo leí muchas. Tú te retiraste. No, ya lo sé, no, yo tengo las nuevas, no me retiro, yo estoy trabajando en el silencio. Está pasando factura. Está muy bien, muy bien. Lo que dijo sobre lo que decía Gabriela, justo María Inés Cornejo, decía así, ¿cómo se plantean hoy las visitas? ¿No? Hablando un poco de eso que decía, repartirlas. Ella decía, organizar por grupos de edades, por horarios, por temas. Contaba eso. Pero ahora están llegando, por ejemplo, que tiene que ver con la educación. Nos dice, no, para que se me fue. Siguen entrando y se van las que quería decir. Ángela Márquez. Y si el museo va a las escuelas... Exacto. Claro, dice, claro, que es un esfuerzo económico, ¿no? Pero antes de Ángela, también, además de los saludos, especialmente para Olga, del Museo Educativo Patagónico, los temas de la educación en los museos estuvieron bien presentes, y había uno acá que decía, y se me fue, perdónenme, como se me fue, le digo que también un saludo para Eva, que nos está escribiendo también desde Eva Gelber, desde Santa Fe, pero que vienen muchas preguntas que tienen que ver con esto, ¿no? Pero también
con un tema que plantearon, quedó mucho para atrás la pregunta, pero quería decirla, de Patricia Readíguez, habla de las donaciones de particulares. Si hay leyes que beneficien ese tipo de donaciones para el incremento de los acervos de los museos. Había quedado muy para atrás, pero bueno, es otro tema, pero para no olvidarnos. María Rodríguez del Pedagógico dice que las escuelas en las salidas lo hacen de a muchos por el tema económico de zonas carenciados. En nuestro caso es un recorrido total. Nos llaman y no entienden que no podemos atenderlos todos a la vez. En nuestro museo es gratuito, por ser el pedagógico. La falta de personal y las escuelas ya funcionan todas. Sí, esa es otra también. Porque el cambio de mentalidad es lento. Nos tenemos que adecuar, ¿no?, a la nueva normalidad. Lo que decía Eva, que ahora veo otro mensaje de ella, es propuestas creativas para niños y jóvenes desde lo virtual. Y sigue haciendo otros aportes también. Lo virtual, que se manejó mucho en esta crisis, supongo que llegó para quedarse, no es lo ideal, pero es un complemento de la museología, ¿no? Perfecto. Bueno, y que entonces, ¿te parece, Ravelino, estamos empezando nosotros el cierre con una última reflexión de nuestras queridas panelistas en el día de hoy? ¿Les parece, las que quieran empezar, como una última reflexión para cerrar? Quien quiera. En realidad, si me permiten, en primer lugar, agradecer a los panelistas, a quienes conducen y coordinan, y a todos los colegas que han estado presentes con sus aportes. La verdad que he visto propuestas y preguntas y cuestionamientos sumamente interesantes y no he podido acceder a todos. Yo creo que si tenemos que hacer una reflexión final es de alguna forma destacar este hecho en particular. Cómo unas 50, 60 personas a través de la virtualidad nos hemos podido juntar, decir lo que pensamos. En este caso, anecdóticamente, bueno, me ha tocado vertir alguna opinión, le ha tocado a Gabriela, pero absolutamente, y le ha tocado a todos los que o lo pensaron o lo escribieron en el chat. Y yo creo que es eso lo más importante. Cuando hablábamos de comunicación solidaria, comunicación responsable, es un poco esto. Vean, hay un tema. He asistido a más seminarios y webinarios internacionales en estos 4 meses que en toda mi vida, y créanme que tengo experiencia en asistencia a ellos desde hace muchos años, pero esta vez ha sido así. Y yo creo que es esto, la comunicación intensa, decir cada uno sin tapujos. Fíjense, yo estoy sentada en la cocina de mi casa, ese piquito que ven ahí es el mango de la heladera. Y estamos así, de una forma natural, solidaria y auténtica, comunicándonos con queridos amigos. Eva acaba y tantos otros, nombro solo lo que puedo. De modo que yo creo que es eso, es esa, contarnos nuestras experiencias. Mi museo es pequeño, hicimos esto, sacamos una maqueta al patio y en vez de tenerla en un lugar chiquitito, me dijo una vez un colega de otro país, me dice, mira, nuestro objeto estrella era una maqueta de la ciudad. La sacamos afuera, tenemos un hall grande, ahí un atrio, la sacamos afuera y entonces todos desparramados vemos la maqueta, le damos la guía y después la gente entra un ratito al museo y ve lo que quiere ver. A partir de esas sencillas, simples, concretas y del orden de lo natural y cotidiano, observaciones, vamos a salvar la situación. Muchas gracias, es un privilegio verdadero haber compartido este foro con todos ustedes. Oiga, el placer es nuestro, pero Rosana Somaruga justamente hablaba de eso. ¿No será interesante explorar el formato museos al aire libre con los objetos que se puedan exponer? Saludos a todos, dice.
Bien. Con el Bueno, cuidado que la conexión requiera, siempre claro. con el cuidado de la conexión. No, ahora, por ir cuidando a la gente, no estemos en medio de la conexión, pero sí, estoy absolutamente contigo en la medida que el objeto lo permita. Bueno, Bien. acá en el Museo Rally, como estoy yo acá, tenemos unos hermosos patios de escultura que se pueden disfrutar al aire libre, que me vuelven loca para conservar, porque la verdad que me vuelvo loca para conservar eso con toda la salinidad del ambiente y todo eso, pero bueno, por lo menos hay museos que tenemos espacios al aire libre para disfrutar. Cuando se abra de vuelta acá el museo, que todavía no se va a abrir más adelante, vendrán a disfrutar esos espacios al aire libre que ya lo han hecho. Y yo les agradezco muchísimo todo esto. ¿Qué me decías, Eduardo? No, que justo vos estás en el Rally, estás en Punta del Este, el departamento Maldonado, y también nos escriben del Museo Mazzoni de Maldonado, y nos cuentan que van a dejar entrar de a 6 personas por vez. Perfecto. A mí me dicen por acá por el chat, Adriana, sacás la muralla. ¿Cómo hago yo para sacar la muralla de Montevideo a la calle? Bueno, Dígame. andá a ver el otro pedazo que tenés al aire libre. Sí, tenemos el otro pedazo al aire libre. Bueno, nos queda entonces agradecer a todos, muchísimos, porque realmente fue un espacio de confianza, de humanización, como alguien puso aquí, Laura Susana Cruz, que dice, en estos meses nos hemos humanizado aún más tras la pantalla. Y fue un espacio de confianza, de solidaridad, de intercambio, de anecdótico, de experiencia, pero también nos hicieron en profundidad pensar más nuestro accionar. Muchísimas gracias, y bueno, Ravelino, Yo nos trataría despedimos. de no irme todavía, porque tenemos unos minutos y hay muchos saludos y muchos museos que están escribiendo. Vamos a tratar de copiar, de tener para otra instancia todas estas preguntas y estos aportes, pero que me parece que es lindo decirlo. Por ejemplo, estoy leyendo de Verónica Blanchini, que saluda del Museo de Arte El Antigal, dependiente de la Secretaría de Cultura y Deporte Municipal de Esperanza, Santa Fe. ¿Cuánta gente vino de los museos de Santa Fe que trajo Olga también? Bueno, de Argentina en general, unos que ya pasaron hace rato, quiero leer los saludos, por ejemplo, a Mercedes, Abundanza de Campana, Mercedes Picot de Icona Argentina, es la ex directora del Museo Larreta de Buenos Aires, Mercedes Murba, directora de la Escuela de Museología de Rosario. Bueno, a Eva Gulber ya la saludamos. De Rafaela, una estudiante de museología, María Inés Cornejo, que estuvo haciendo varias preguntas. Bueno, ya hablaron de acá Montevideo, del Museo Pedagógico María Rodríguez, que quería contactarse con Gabriela porque necesitan restauradores. Para lo que necesitan. Aparte, podemos seguir contestando las preguntas, las que nos dejen, así que lo que necesiten a disposición. Desde Jujuy, Jorge Kulemeyer también había mandado saludos. Quería irlos mencionando porque me parece una pena toda la gente que está interviniendo y que, bueno, no nos da el tiempo o para saludarlos o para hacerles sus preguntas a las panelistas, ¿no? Acá hay otro museo, el Museo de la Colonización de Esperanza también. Manda saludos Franca Biondi. Y así sigue. Alguien de la noche que nos dice acá, mirá, habrá que generar más instancias como el Día del Patrimonio y la Noche de los Museos para que la ciudadanía pueda y ahí se corta, bueno, pueda llegar, acercarse al patrimonio de los museos. Desde Bolivia, mirá, Teresa Villegas de Aneiva desde Bolivia también nos saluda. Es un gusto. ICON Bolivia es Teresa. Teresa es presidente de ICON Bolivia. Perfecto, Gracias, me lo ponía Teresa, y yo no por sabía. estar. Bueno, entonces, damos por finalizado, pero antes decir la semana que viene, porque nosotros en este ciclo nos interesa mucho todas las miradas. Y entonces la semana que viene ya hemos tenido, en verdad, de todos actores variados, pero la semana que viene nos vamos a la prensa y el turismo. Y vamos a tener la mirada de la prensa en la nueva coyuntura. Y van a estar Juan Aldeoca, periodista y editor de La Diaria, María Yo, periodista de turismo, y Javier Leonet, periodista de Hostel Tour Latam.
O sea que la semana que viene, jueves 6 de agosto, 11:30, los esperamos en este ciclo que le dimos en llamar el turismo cultural centrado en la gente, Montevideo en tiempo de coronavirus. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Sí, Rabelí, ¿no? Gracias a todos. Recuerden que esto queda grabado, lo vamos a seguir viendo. Les seguimos dando saludos, pero bueno, se nos ha terminado el tiempo, sobre todo para Walter. Le mando saludos a Teresa Villegas y 1000 saludos más que lo vamos a contestar por interno, pero fue un gusto. Y ya avisarles que quizás para el mes de agosto haya un nuevo ciclo desde la Asociación Turística de Montevideo, pero ahí sí, desde la Mesa de Oferta Cultural y Entretenimiento, vamos a traer varios temas sobre museos. Vimos que es un tema de interés, no solo en nuestro país, en Uruguay, en Argentina y en toda América, como hemos visto varias personas conectadas. Así que el tema de museos va a seguir estando en un nuevo ciclo que posiblemente vaya a ir los martes también en este horario. Es un adelanto, ya van a recibir noticias, pero seguimos con estas charlas. El jueves que viene, como dijo Adriana, 11:30, la Asociación Turística de Montevideo, ATM, les va a mandar la invitación para que se conecten. El turismo cultural centrado en la gente, Montevideo en tiempo del coronavirus. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, Muchas gracias. amigas. Fue un placer. Chao. Chau, chau. Para nosotras.